Josep, muchas gracias por entrar a la llamada de hoy. Sé que tu caso es súper especial, más que todo el impacto que hemos generado juntos en tu negocio, el escalamiento que hemos tenido. Sé que va a llamar mucho la atención para los otros dueños de agencias que están allá afuera poder escuchar tu historia y el antes y el después. Así que, nada, de nuevo, muchas gracias por estar acá y démosle caña. G, cuéntame un poquito para las personas que no te conocen, quién eres y a quién ayudas. Bueno, yo soy un dueño de agencia de marketing. Tengo una agencia de marketing para doctores, bueno, específicamente para implantólogos actualmente, que ya lleva bastante tiempo teniendo una agencia de contenidos. Trabajaba con marcas personales en general. De ahí, pues, fue que poquito a poquito fui empezando a crecer, a escalar, les ofrecía solamente videos y nada, ahí empecé como que a tener mis primeros éxitos, por así decirlo, en el nicho de agencia. Ya tenía algunos clientes, pero pues obviamente estaba buscando escalar. Entonces nada, ahí fue cuando empecé a ver más el contenido que vi que subías también y nada, me interesó, me llamó la atención sobre todo porque por el paso a paso para poder escalar. Pero ya más o menos en mi agencia tenía ya bastante tiempito, tenía casi año y medio, ya ahí tirando para los 2 años. Bien, enhorabuena. Vamos directo al grano. Dame ese número de una vez. Cuéntame un poco cuánto estaba facturando cuando empezamos y cuánto estás facturando hoy en día. Bien, ahorita, bueno, yo antes de entrar normalmente estaba moviéndome entre los 2.000 y los 4.000 dólares al mes. O sea, era bastante variable, pero no era como un número fijo como tal. Y de hecho, justamente la vez que entré fue ya a raíz del mes que tuve un muy mal mes de diciembre, el año pasado. Y yo dije, ok, no, literalmente entró solamente un cliente de 500 dólares y fue ahí donde tomé la decisión y dije que tenía que invertir en algo porque ya me estaba volviendo loco. Y ahora cerramos casi después de mes y medio dándole duro, más o menos, bueno, no, exactamente 17.450 dólares de cash. Y bueno, en facturación, que son cuentas por cobrar también en general, son 27.000 dólares, más o menos. Buah, una locura. ¿Y cuánto tiempo pasó entre esas dos cifras? Había dicho que mes y medio, ¿cierto? Sí, mes y medio. Mes y Qué locura, medio exactamente. qué locura, qué locura. Gran transformación. Estamos hablando que llevamos entre unos 22 a 25.000 dólares extra en facturación, ¿cierto? En solo un mes y Tal medio. cual. Bah, En una solamente un mes y locura. medio. Una locura. Enhorabuena, llámame al mes antes de que empezáramos. ¿Cómo se veía un día cualquiera para ti? Bien, ya venía yo trabajando bastante, como te digo, fue como que el punto de quiebre fue el mes de diciembre, que fue un mes muy estresante. Tenía que pagarle a mi equipo, tenía que pagarle a varias personas y literalmente no tenía plata para de dónde sacar porque no habían entrado clientes ese mes. Entonces ahí fue cuando dije, ok, algo tengo que hacer diferente, empecé a probar un montón de cosas nuevas, como que de lo que iba buscando información por mi cuenta, pero nada, o sea, no llegaba a lograr a pasar ese número. Exactamente mi punto más grande, o sea, mi punto de quiebre donde me había estancado era en 2.800 dólares. No podía pasar ese número. Había tenido meses de 4.000 sí, pero no era como que podía pasar ese número como tal. Entonces me mantenía en ese rango y obviamente el 60%, 70% de los ingresos eran para pagar el equipo, porque tenía que hacer contenido, ir a las grabaciones, eh, tenía que hacer muchas tareas operativas como tal, que no me dejaban tener más profit y pues obviamente ahí es cuando se me iba toda la plata y no me quedaba mucho realmente para mí como tal. Entonces estaba en ese punto en el que trataba de hacer algo nuevo, pero obviamente eso me representaba más dinero. Si quería invertir en algo diferente era prácticamente quedarme sin profit, probarlo a la suerte y era como que no sabía realmente cómo. Tenía una idea de qué es lo que quería hacer, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Así que nada, me acuerdo que pasé ese diciembre, de ahí dije voy a intentarlo un mes más por mi cuenta, lo intenté todo el mes de enero. En febrero es mi cumpleaños, fue mi cumpleaños y de propósito fue precisamente escalar mi agencia. Ya desde ese momento fue como que medio que veníamos hablando. Entonces me explicaste un poquito de qué eran los juegos de botella que tenía. Acabó mi cumpleaños, yo lo quise implementar por mi cuenta, no funcionó tan bien. Y ya recién me acuerdo que a fines de marzo, creo que si no mal recuerdo, comenzamos. Ahí fue que ya tuvimos una conversación como tal para agendar una llamada. O sea, tuvimos la llamada de ventas, tuvimos la llamada de ventas, ahí me explicaste cómo era la propuesta, qué es lo que tenía que cambiar, me ayudaste como que a mejorar un poco mi oferta
Y ya bueno, a raíz de eso fue que yo salí y justo tuve una llamada de ventas el día siguiente, lo probé lo que me habías dicho y cerré un ticket que fue ese, solamente ese ticket fueron $1900. Y yo dije, no, ya, ok, aquí tiene que ser. Entonces fue como que agendamos la llamada de onboarding, pagué y ahí fue cuando recién empezamos como todo el proceso como tal. Recuerdo, sí, fue una locura total el valor que te habíamos dado en esa llamada que creo que fueron 45 minutos nada más y me acuerdo que saliste ahí diciéndome, vale, voy a implementar esto que me estás diciendo, a ver si qué tal me va, pero sé que lo quiero hacer, así que dejemos agendado el onboarding de una vez y nada, me recuerdo que el día siguiente me mandas ese DM por Instagram diciéndome, hey, logré cerrar el deal con lo nuevo que me has dicho, súper emocionado para empezar a darle caña y nada, empezamos a darle y bueno, el resto fue historia, ¿cierto? Ahora, Sí. ¿qué, ¿qué te estaba costando estar ahí en ese punto de quiebre? Y no me hables solamente de dinero. ¿Qué no podías hacer dentro de la agencia por estar en ese punto de quiebre? Realmente, bueno, aparte del tema de escalar, realmente lo que no me permitía era tener, o sea, siento que ahora tengo más como un negocio un poquito más predecible, y en ese momento realmente lo que no me permitía era como que, o sea, busqué tener un negocio para poder quizás tener un poquito más de libertad, que sí la tenía, pero no podía como que descansar porque tenía que estar metido en varias cosas, o sea, en las grabaciones, no sabía bien coordinar con mis editores el tema de cómo hacerlo y tenía mucho estrés porque, o sea, por más que intentaba escalar con la oferta que yo tenía, era como que no podía. Y eso me frustraba mucho. Entonces, simplemente, o sea, y es más, ni siquiera cambié algo como tal de mi servicio, sino que simplemente la forma en la que estructuré la oferta, que fue, ok, no vendo entregables, sino te vendo conseguir este resultado. Bien. Eso solamente le hizo sentido al cliente y fue por lo que terminé, o sea, pasé de cobrar, que normalmente cobraba $500, $600, que me pagaban normal porque me lo pagaban por mes, no me lo querían pagar al cash, a Ujú. cobrar el ticket de $1900, que fue como que, ok, más allá del dinero, porque al final el dinero entró y con eso mismo te pagué, creo que te pagué una parte, ni siquiera te lo pagué completo, pero te pagué una parte, y, entró, te pagué y es como que no me quedé con nada, pero era como que ya el hecho de haber logrado cerrar esa venta y el porcentaje de comisión también, porque yo cobraba un fijo solamente. A Sí, este cliente le cobré un fijo más porcentaje, entonces ya era como que la ganancia futura iba a ser más todavía. Entonces fue como que romper esas barreras mentales, decir, ok, yo estaba haciendo las cosas mal y era bien. porque no sabía esto. Entonces ahí cuando empecé a entender que la oferta también era muy importante y todos esos pequeños trucos que vimos, fue como que ahí dije, ok, se puede cobrar mucho más de lo que yo no sabía cómo. Bien, 100%. La primera vez que tú y yo hablamos, te pregunté, ¿por qué te pagan tus clientes? ¿Te acuerdas lo que me habías contestado? Sí, creo que si mal no recuerdo te respondí por hacer videos en redes sociales, o sea, por llevarles la marca personal. Exactamente. Y del 1 al 10, sé totalmente honesto conmigo. ¿Qué tan seguro te sentías vendiendo tu oferta de esa manera antes? En ese momento realmente me sentía bastante seguro, pero yo decía, ok, si a mis clientes les encanta mi servicio, me dicen que están muy agradecidos conmigo, les doy resultados, ¿por qué no quieren pagarme más? Ujú. Era lo único que me repetía en ese momento, porque, o sea, sabía que funcionaba, ya lo había vendido, simplemente no me podían pagar más, yo no entendía por qué, y ahí fue cuando empezó a entrar el momento de cuestionar y decir, ok, algo no estoy haciendo del todo bien, porque, o sea, ¿por qué no estoy pudiendo cobrar más? Claro, y antes, como habías comentado, vendías más como entregables que resultados. Entonces, si me tuvieras que decir del 1 al 10, antes, ¿cómo te sentías? ¿Cuál sería? No, obviamente, del 1 al 10 yo diría que un 3 o un 4. Y hoy en día, Hoy en día yo diría que más un 9 o un 10, porque claro, ya, o sea, literalmente, a pesar de todo el camino que pasé antes para poder llegar a descifrar eso, o sea, fue simplemente un pequeño cambio para ya empezar y estar en estos números a día de hoy. ¿y qué le pasa a un dueño de negocio cuando no está convencido de su propia oferta? Oh, obvio, dudas en la llamada, el cliente lo percibe, y al final es cuando si tú mismo no estás seguro de la oferta que vas a pichar, el cliente dice, ¿por qué tendría que pagarte todo el precio que me pides? Total. Ahora, explícame esto como si yo no supiera absolutamente nada. ¿Qué fue exactamente lo que cambiamos en tu oferta? Ok, justamente pasamos de vender solamente entregables porque yo les vendía, me acuerdo que exactamente me dijiste, no, bro, la estás cagando. Me dijiste, y yo le dije, ¿por qué? Y me dijiste, porque yo vendía tal cual, o sea, yo decía, te ofrezco 45 videos en 3 meses.
y, o sea, a pesar de que hoy en día no vendo solamente contenido, sino que vendo una oferta más completa, independientemente de eso, habíamos conseguido videos virales, conseguíamos miles de seguidores, conseguíamos videos con millones de vistas, conseguíamos acuerdos con marcas gracias al contenido que hacíamos. Entonces, podía vender el resultado que yo estaba ofreciendo. O sea, que era te Mm. construye una marca personal y escalamos gracias a ese contenido. Entonces, era eso lo que tenía que empezar a vender y no los videos. Entonces, ese fue el cambio, el primer cambio que fue el más grande, que cuando empecé a picharlo así, empecé a mejorar mucho. ¿Y qué cambió en las llamadas de venta después de hacer ese cambio? Ah, muchísimo, muchísimo, bro. Lo que más me sirvió realmente fue el proceso pre-call. Ese proceso me hizo mucho sentido porque antes era como que, ok, le escribía por WhatsApp, confirmábamos la asistencia, entraba la llamada y obviamente a veces entraba y es como que el lead ya estaba muy perdido. En cambio, el Mm. proceso pre-llamada, el hecho de conversar con el lead, hacer un proceso de seguimiento, de identificar qué le dolía antes de entrar a la llamada, me hacía estar mucho más preparado. Y cuando entraba la llamada también teníamos una estructura donde yo lo llevaba al cliente por una escala de deseo hasta que al último ya era la pregunta final. O sea, o sea, dudas realmente hasta este punto, dudas que te puedo ayudar. Y ya literalmente el cliente solamente era como que, no, dame el precio, dime cuánto tengo que pagar para empezar. Entonces era como que eso cambió mucho, esa estructura de llevarlo por ese camino mejoró mucho el porcentaje de cierre. Total, total. Ahora, tenías equipo, pero ¿qué estaba pasando con ellos realmente? No, era como que yo estaba muy desorganizado, no sabía qué hacer. Un día uno lo mandaba a grabar, otro día iba yo a grabar, dependiendo de que el cliente, si el cliente me lo pedía, a veces yo tenía que ir, no sabían exactamente, o sea, había un proceso para hacer guiones, para trabajar toda la estrategia, pero yo a veces la cambiaba porque el prospecto me pedía algo diferente, entonces era como que no tenían instrucciones claras, entonces tenía que estar igual metido en todo el tiempo. Entonces, eso fue lo que cambió. Ya después, a raíz que fuimos cambiando, y a día de hoy que ya tengo la oferta de implantólogos, es como que todo es un proceso exacto, que cada Mm. uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer y es mucho más manejable el tema de decir, ok, entró un nuevo cliente, ya hicimos el onboarding, entonces tenemos que comenzar con el proceso. Entonces ya fue mucho más fácil. Claro, total. Y es que ese desorden y e- el, el no llevar bien el día a día con el equipo, te desperdicias demasiadas horas en el día que pudieras estar enfocando en otras cosas en el business, ¿verdad? Como adquisición de clientes o ventas o en conseguir más cash. O sea, ¿cuántas horas al día se te iban en este tipo de cosas que no eran ni vender ni dirigir? No, un montón, se me iban como 3 4 horas a veces al día. No escribía guiones ni me enfocaba tanto en el servicio todos los días, pero quizás cada 2 días sí se me perdían 2 3 horas. De hecho fue lo primero que hablamos. O sea, me dijiste, ok, ya tenemos el plan, ya cerramos el primer deal, ahora vas a mandar a la verga las grabaciones y vas a contratar a un filmmaker porque esto te está quitando tiempo. Entonces ahí fue que dije, ok, se me hizo un mundo porque en ese momento, como te digo, apenas iniciando, no tenía cash, todo lo había usado para pagar el programa y dije, ok, ¿y ahora de dónde saco un filmmaker? Entonces empecé a buscar, dije, ok, lo contrato, le digo que le voy a pagar a fin de mes y ya a fin de mes veo de dónde saco y bueno, lo contraté para las grabaciones, él se empezó a encargar a los clientes y yo empecé a tener más tiempo para hacer historias, para enfocarme en estudiar las llamadas de venta que tenía y gracias a eso mejorar también mi cierre. Entonces fue como que todo un ganar-ganar. Bien, genial, genial. Ahora, ¿hubo un momento específico en todo este proceso que llevamos juntos en el que dijiste, ok, esto sí está funcionando? ¿Y qué pasó ese día? Sí, sí hubo un momento donde yo dije que eso estaba funcionando, que de hecho fue, o sea, cuando fue específicamente, el primer momento fue cuando cerré el primer deal, que fue el pago más grande realmente que había cerrado, que era de 1900. Entonces ese fue la primera vez que dije como que, ok, esto puede llegar a funcionar, porque todavía no lo había probado. Pero ya la primera vez que realmente lo dije, ok, no, ya esto sí funciona 100% fue cuando cerré mi primer deal más grande, que fue de $2500. Mm. Lo cerré para una clienta donde, como te digo, literalmente yo simplemente le dije, ok, mira, el precio es tanto, me pagó en la llamada y eso fue cuando yo dije, ok, no, esto sí funciona. Y me habían venido de los anuncios, eh, y yo no lo esperaba porque yo no era como que tenía conocimiento con respecto al tema de los ads, al VSL Funnel, no tenía mucho conocimiento sobre eso, yo lo vendía orgánico siempre, entonces no le tenía mucha fe hasta que lo probamos y creo que a los 5 días de haber lanzado la campaña llegó esa venta y yo dije, ok, no, funciona Bien, 100%.
Bien, antes de entrar con nosotros, ¿qué era como lo que te daba miedo? ¿Era el dinero? ¿Era pensar que tu caso era distinto? ¿Que ya lo habías intentado antes? ¿Qué era lo que te daba miedo? Lo que me daba miedo principalmente era perder mi plata en anuncios, porque o sea, yo sabía Ok. que independientemente de que los anuncios no funcionaran, o sea, me ibas a ayudar de alguna forma, yo ya vendía en orgánico, entonces no era como que iba a perder plata, Ujú. eh, pero tenía miedo de que quizás entrara a la mentoría y solamente recibiera quizás de tu parte un, no, hay que invertir más, hay que invertir más, hay que invertir más, y me quedara sin dinero y al final no recuperara nada, ¿no? Entonces era como que tenía miedo a eso, a endeudarme y que quizás no funcionara y a perder ese dinero que quizás lo hubiera podido utilizar para otras cosas en los anuncios. Eso era el miedo más grande que tenía. El tener ese miedo, ¿qué fue lo que te hizo decir que sí, hagámoslo de todas formas? Mira, realmente lo que me hizo decir que sí, hagámoslo de todas formas, lo que principalmente me dio la confianza, creo que fue esa primera victoria Hmm. de la primera venta que tuve. Y lo Bien. segundo fue que realmente me mostraste y me compartiste con ejemplos qué es lo que tú haces. O sea, Mm, creo que literalmente ahorita creo que inviertes más, pero en ese momento me dijiste que invertías $100 diarios, creo, mm. por conjunto. Y me mostraste tu campaña que estabas invirtiendo $300 diarios en ese momento. Entonces yo dije, ok, si es algo que él lo está haciendo, entonces simplemente cállate y ejecuta. Entonces eso fue lo que hice, lo probé y lo probamos en realidad. Y nada, me diste la estructura de anuncios, me diste qué hacer, cómo tomar decisiones en la campaña, me mostraste tus campañas para explicarme cómo hacerlo. Entonces al final fue como que todo estaba tan planeado que dije, no, es imposible que este brother me engañe y se arme todo esto para solamente quitarme un poco de dinero. Entonces era como que dije, ok, lo voy a hacer. Lo hice y a los días, como te dije, cerramos esa primera venta. Bien. Josep, si no lo hubieras hecho, si no hubieras tomado acción y empezado a darle caña con nosotros, ¿dónde crees que estarías hoy? No, yo creo que a este punto no me hubiera vuelto loco. O sea, porque simplemente, o sea, es como que TikTok me gusta mucho crear contenido, me disfruto hacerlo. De hecho, empecé, como te digo, haciéndolo orgánicamente, pero, o sea, lo disfruto más ahora que no me tengo que preocupar por si viene un lead de forma orgánica o por si un video no tuvo vistas, porque lo creo porque me gusta. O sea, lo hago porque realmente no estoy dependiendo de un resultado y bueno, de redes sociales, de TikTok, de Instagram, del contenido orgánico, puedo cerrar algunos leads que sí vienen nutridos y pagan y tal, pero no es como que de eso depende mi negocio y ahora es como que tengo más predecibilidad de decir, eh, ok, esto, gracias si invierto esta cantidad voy a recibir tantos clientes este mes. Entonces yo creo que quizás, no sé, que capaz mi negocio hubiera estado mucho más inestable y me hubiera mantenido en esos $2,000 al mes, $2,500 al mes. Bien. Hay alguien que está viendo esto ahorita, que está facturando entre esos 2.500, 5.000, inclusive $10.000 al mes, con exactamente los problemas que tú tenías, que era no tener una oferta irresistible, no tener un sistema de adquisición como el que nosotros armamos, tener un desorden dentro del equipo y un poco también con lo que es la entrega del servicio. ¿Qué le dirías a esta persona? Yo le diría que, o sea, si ya tiene la idea de que puede hacer más, pero que no está consiguiendo los resultados que esa persona tiene en mente, hay algo que no sabes y que otra persona sí sabe y que justamente te puede ayudar, ¿no? Era lo que yo pensaba en ese momento, o sea, si yo no sé cómo escalar, hay alguien que sí sabe y que quizás me puede asesorar en esta parte. Y bueno, justamente esa persona terminó viendo el contenido, fuiste tú, terminamos iniciando Bien, y nada, yo diría que al final, o sea, no terminas perdiendo absolutamente nada porque bueno, yo me sentí mucho compromiso de tu parte en ayudarme, independientemente si los anuncios funcionaban, no funcionaban, en cambiar los ángulos, en probar diferentes cosas, hasta encargar de que funcione, porque al final sentí mucho ese acompañamiento. Entonces yo le diría que se arriesgue, porque al final si sigues en este punto, nunca vas a lograr escalar, nunca vas a lograr tener esos resultados y al final para toda la vida hay que arriesgarse. bien, bien. ¿Cómo se ven los próximos 12 meses para ti? Bueno, bro, yo estoy con mucha expectativa. Ya estoy, o sea, yo sé, justo de la última llamada que tuvimos, que igual, o sea, tal como entré, ahorita estoy solamente que en otro punto. eh, Igual, o sea, es como que estoy en un punto en el que sé qué acciones debo de tomar,
tengo mucha más claridad y sé que ajustando esos pequeños detalles voy a poder escalar a mucho más. Tengo una meta anotada en mi cuaderno que la leo todos los días, o sea, cuando lleguemos a $50,000 en un mes voy a llevar a todo mi equipo de vacaciones. Venga, Eh, la tengo anotada y yo tengo mucha fe de que voy a llegar a diciembre con esa meta cumplida, pero igual me gusta ser un poco conservador, ¿no? Yo estoy bastante convencido de que se puede llegar a ese número de 50,000 al mes, solamente que obviamente cada etapa tiene diferentes problemas, entonces hay que aprender y cómo resolverlos, y es lo único que me falta, hacer esos pequeños ajustes para poder escalar un poco más y llegar a ese número. así es, así es. No, y en nada de tiempo, en nada de tiempo. Estamos a un brinco para llegar a esos 50K. Así que nada, de seguir dándole caña. Última, Giuseppe, ¿valió la pena? Sí, totalmente, me dio toda la pena. Enhorabuena, crack. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir dándole caña, escalar a esos 50K per month, inclusive hasta más. Y bueno, en 5 meses para que termine el año. Así que darle. Buenísimo, vamos a darle. Gracias, crack. Un abrazo. Nos vemos.